A ver, entonces, muchachos, ahora sí, formalmente, hoy día vamos a terminar trabajando las clases de hoy. Tenemos que hablar de 5 culturas. Chavin, Mochica, Nazca, Wari y Chimú. Un montón de temas ya a la vez, pero hay que terminar dándole fuerza y hay que terminar estando la mayor cantidad de tiempo atentos a todo lo que vamos a ir trabajando, ¿ya? A ver, cuando hablamos de la cultura chimú, ya, cuando hablamos de la cultura chimú, esta cultura se va a terminar desarrollando en un periodo llamado por el arqueólogo norteamericano con el nombre de John Rowe, el arqueólogo norteamericano John Rowe con el nombre del horizonte temprano. Para John Rowe se le llama horizonte a aquella época en la que un estilo de cerámica se va a terminar difundiendo a muchas regiones a la vez. Por ejemplo, vamos a encontrar esto. ¿Cuál es el estilo de cerámica que tiene Xavi? Acá te lo estoy mostrando, vamos a utilizar el puntero del zoom, aquí está, mira, parte inferior derecha, ¿ya? Encontramos una cerámica, ya una cerámica que viene teniendo una base plana, un cuerpo circular o globular, forma de globo, un asa que parece herradura, llamada con el nombre de asa estribo, y un pico grueso en la parte superior que forma un ángulo de 90 grados con la base llamado pico boyete. Este tipo de cerámica, además de eso, dice, como es acá, era monocroma, utilizaba un solo color a la vez. Podía ser roja, podía ser gris, podía ser crema, pero principalmente terminaba siendo de color negro, ya de color negra. Y además, en la superficie de la cerámica, estaba raspada para poder dejar impregnado una imagen. A eso se le llama la técnica de incisión. Este estilo de cerámica de la cultura Chavin, ya que se terminaba encontrando en Ancash, lo vamos a terminar encontrando ¿en dónde? En Lima, en Ica, en Ayacucho, en Cajamarca, en La Libertad, en Ancash. Lo que implicaba lo siguiente: cuando un estilo de cerámica se difunde a muchas regiones en la misma época, a ese periodo se le conoce con el nombre de periodo horizonte. Un mismo estilo de cerámica a muchas regiones a la vez se le conoce con el nombre de horizonte. ¿Cuántos horizontes hubieron en el Perú? 3. Horizonte temprano, Chavín Paracas, dice el señor John Rowe. Horizonte medio, Guariti Tiahuanaco. Y horizonte tardío, los incas. ¿Ok? ¿Ya? A ese mismo periodo llamado Horizonte, un arqueólogo ayacuchano llamado Luis Guillermo Lumbreras, ya Guillermo Lumbreras, lo termina separando. Ya lo termina separando y termina diciendo, ese periodo Horizonte tiene 3 etapas y se le conoce con el nombre de periodo formativo. Él habla del llamado periodo formativo inferior, formativo medio y formativo superior. Ya no se olviden de ese dato. Formativo inferior, formativo medio y formativo superior. Cuando hablamos del periodo formativo de manera general, se menciona un dato, y está este dato acá, ¿ya? Durante este periodo formativo, durante esas 3 etapas, el sistema de gobierno es una teocracia. ¿Qué significa una teocracia? Significa teo, significa Dios. Cracia viene de la palabra kratos, que significa poder. ¿Qué cosa es una teocracia? Es el periodo en la que la población considera y acepta, que los dioses son los que terminan dando la lluvia, la vida, los alimentos, la salud, pero también son los dioses los que terminan estableciendo las leyes a cumplir, los impuestos a pagar o los castigos que se aplican a la gente. Para estos pueblos, Dios establece todo cuando existe. Pero recuerden, para que Dios se comunique con nosotros los seres humanos, tiene intermediarios, que son los sacerdotes. Que son los sacerdotes los encargados de gobierno en nombre de los dioses. Esa es una teocracia, el gobierno sacerdotal justificándose en las divinidades. Otro dato más a tomar en consideración. Desde la época inicial del formativo, ya se viene teniendo este desarrollo que termina siendo nuevo, la agricultura intensiva. La agricultura es el cultivo de grandes espacios. En el arcaico superior se venía cultivando en las laderas del río que se fertilizaban de manera natural con el andar del río, ya, el valle. Pero ahora, ¿qué se va a hacer? Para poder ampliar las zonas de cultivo, lo que va a terminar haciendo o lo que se va a hacer por parte de los pueblos formativos inferior es algo llamado con el nombre de canales de irrigación, ¿verdad? ¿Qué significa eso, profe? A ver, voy a terminar haciendo una representación, ¿ok? Vamos a poner por acá lo siguiente. Ya termina siendo el cauce, el lugar por donde termina pasando las aguas del río.
Este río va a terminar trayendo agua, pero además de eso va a terminar trayendo tierras fértiles desde las alturas, ¿ya? Y va a terminar permitiendo el desarrollo, ¿ya? El desarrollo del cultivo en las laderas del río. Este territorio cultivable, ya en las laderas del río, tiene nombre. ¿Cómo se le conoce? Se le conoce con el nombre del valle, así se le llama. Este territorio cultivable, fertilizado por las aguas del río, se le conoce con el nombre de valle. Pero, en el paso del tiempo la población va a ir creciendo y los hombres van a terminar buscando la forma de poder tener una mayor cantidad de cultivos. Si yo quiero cultivar, por ejemplo, por acá, ya donde estoy poniendo ese puntito negro, ¿qué necesito? Lo que necesito es que el agua también llegue hacia ese territorio. ¿Y qué es lo que van a hacer los grupos humanos? Van a terminar haciendo canales, van a terminar haciendo caminitos, ya para terminar desviando las aguas del río hacia ese lugar, convirtiendo ese territorio en un territorio fértil también. Y de esa manera que vamos a lograr la ampliación de las zonas de cultivo, la ampliación de la zona de cultivo. ¿Ya? Gracias a esto llamado canal de regadío, ya podemos hablar de la agricultura intensiva. ¿Cuál es la ventaja de la agricultura intensiva? La ventaja es que puedo terminar ampliando mi producción de alimentos. Ampliando mi producción de alimentos. Gracias a la ampliación de la producción de alimentos, puedo terminar manteniendo, ¿ya? O puedo terminar logrando una alta cantidad de producción, que no solamente sirve para poder alimentar al agricultor, al pastor, al ganadero, al pescador, sino que también va a terminar sirviendo para poder generar excedentes. ¿Qué es un excedente? Es una cantidad mayor de alimentos de lo que la gente necesita. Supongamos, una familia de agricultores termina necesitando 30 raciones de alimentos para poder comer al día. Pero ahora ya no tiene 30 raciones, ahora logra conseguir 50, 20 más de las que termina requiriendo. Como le sobra productos, a esto se le llama excedente. ¿Qué puedo hacer con ese excedente? Puedo comer más si quiero, pero lo que se va a hacer principalmente es otra cosa. Yo voy a terminar consumiendo más, pero además voy a terminar agarrando ese excedente y lo puedo intercambiar. Habrá un grupo de gente que diga, yo no quiero estar cultivando la tierra, me aburre trabajar con la tierra, no quiero crear animales, apestan, ¿ya? ¿Qué voy a hacer entonces? Este hombre ha terminado encontrando que existe un tipo de tierra a la cual tú le echas agua y le puedes dar forma, como si fuera una plastilina, ¿ya? Esta tierra se llama arcilla. Entonces ellos hacen la arcilla, le dan forma y lo terminan poniendo en hornos, en altas temperaturas para poder solidificarlo. ¿Qué hacen ellos? Ellos han hecho un recipiente. Eso es una cerámica, un recipiente o alfarería. Yo agarro esta cerámica y le digo al agricultor, al señor agricultor, a ti te sobran un montón de alimentos. Te voy a terminar ofreciendo este recipiente para que guardes los alimentos que te sobran o las semillas que tienes. Pero gratis no va a ser. Yo te voy a terminar dando esto y a cambio tú me das 5 raciones de alimentos. El otro se pondrá a pensar. Yo tengo 50, necesito 30, me sobran 20. Si le doy 5, igual sigo teniendo excedente. Toma tus 5. Gracias a estos excedentes, hay personas que se pueden dedicar exclusivamente al desarrollo de actividades o artesanías, como se le llama, que no producen alimentos. Cerámica, orfebrería o hacer joyas, textilería, entre otras cosas más. Esto se va a terminar desarrollando durante este periodo. Ahora, Chavín es la cultura más importante del Horizonte Temprano, ¿ya? Antes que Chavín sea una cultura importante, ya en el formativo medio, que es la época central de este periodo, ya, Chavín era una cultura chiquitita. Chavín era Chavincito, ya, o Huántar, pues, que es el nombre correcto. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Te explico, ya te explico. Huántar era un pueblo pequeño ubicado en la zona de Ancash y en sus alrededores, ¿ya? En sus alrededores se venían teniendo una serie de pueblos que al igual que Chavín, al igual que este pueblo Chavín pequeño, tenían sus propios gobernantes y adoraban sus propios dioses, cultivaban su suelo por una producción agrícola. Pero la diferencia está en que Huántar tenía una mejor producción agrícola que todos los demás. ¿Por qué? Porque sus sacerdotes, ¿qué cosa eran? Eran astrónomos. Estaban mirando el cielo, estaban mirando el tipo de nubes, cuáles generan lluvias, están mirando el conjunto de estrellas, las constelaciones, y terminan haciendo relación con el tiempo y el clima, están haciendo un calendario con respecto a la agricultura, entonces eran muy precisos sus datos y esto terminaba beneficiando al pueblo con una mejor producción de alimentos. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Mientras que Chavín destacaba por su producción agrícola, los otros pueblos no. Los otros pueblos se preguntaban cómo Chavín logra tal desarrollo, así que decidieron ante la pregunta ir a investigar.
El grupo de pobladores se acerca a Chavín, se encuentra con un campesino Chavín y le dice, oye, ¿ustedes cómo logran tener tanta producción de alimentos? Su respuesta es, yo cultivo mi tierra, pero le pago mi tributo al Dios y el Dios nos beneficia con esta producción. Oye, ¿cómo podemos hacer que tu Dios me ayude? No sé, el que habla con Dios es el sacerdote. Anda, habla con él y él te puede terminar ayudando. Esta población va y habla con el sacerdote de Chavín y le dice, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes hacer que mi pueblo también tenga una buena producción agrícola? El sacerdote le dice, no sé si te puedo ayudar o no. No es porque el sacerdote se vote con su conocimiento, por si acaso. Lo que pasa es que hay algo muy importante. El conocimiento de este sacerdote es un conocimiento aplicado a ese medio ambiente, a ese espacio geográfico. Y no sabe si este mismo conocimiento se puede aplicar a otros territorios. El sacerdote va a decir, mira, no sé si te puedo ayudar. Lo que puedo hacer es ir a tu pueblo, ya, ver tus condiciones y luego conversar con mi Dios a ver si te quiere ayudar. Así, te lo estoy explicando, te lo estoy narrando todo. Cuando el sacerdote va a ese pueblo, ¿qué cosa es lo que ve? Dice, a ver, ellos cultivan acá, pero su río está 500 metros más allá. Es raro, ¿por qué no cultivan cerca del río? La pregunta, ¿por qué no cultivan cerca del río? No, lo que pasa es que ese río tú lo ves ahí, pues un poquito de agua, pero cuando viene la época del aumento del caudal, inunda todo, ya inunda todo, por eso es que no podemos cultivar tan cerca. Estas tierras no son tan fértiles porque no están tan cerca del río. Entonces él dice, ajá, acá se puede hacer algo, podemos hacer un canal, traer las aguas a este lugar y hacerlo más productivo todavía. Ellos no lo saben, yo sí sé. Así que el sacerdote debe decir, mira, ¿sabes qué? Ya tengo la información, voy a hablar con mi Dios. ¿Ya? Es más, Dios me está hablando. ¿Qué? ¿Dios? ¿Qué cosa? ¿Eso qué te pasó? ¿Agarraste un cable pelado? No. Lo que pasa es que los sacerdotes, para comunicarse con los dioses, van a terminar entrando en trance, ¿ya? Supuestamente. Su cuerpo, ¿ya? Su espíritu, pasa al plano espiritual, al plano de los dioses para comunicarse con ellos. Y lo hacen consumiendo algunas drogas alucinógenas. Entonces se va a decir, hace todo un ritual, hace un rito chamánico, ya, Dios ya me ayuda. Dios dice que te va a ayudar. Pero mi Dios dice que te va a ayudar, ¿ya? Que te va a ayudar siempre y cuando hagas dos cosas. Uno, cumplas lo que yo te diga. Y segundo, les terminas pagando tributos. Porque mi Dios es muy bueno, pero mi Dios también termina siendo muy malo si no cumples lo que a él le prometes. Así que te tienes que comprometer a pagarle tributos permanentemente. La gente dice, ya, con tal de tener alimento, le vende su alma a los dioses de Chavín. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que va a terminar pasando es que este sacerdote va a decir, ya, apliquen esto, vamos a hacer un canal de regadío con una pendiente, una inclinación de 3 grados, trae a tu gente, vamos a hacer esto, hagan todo lo que... Conclusión, este pueblo hace lo que dice el sacerdote de Chavín y aumentan su producción agrícola. Y los otros pueblos se van a decir, oye, ¿cómo alcanzaste eso? El Dios de los Chavín. ¿Quieres que te ayude? Anda a hablar con su sacerdote, dile que viene de mi parte, te va a terminar ayudando. Eso va a ser importante. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Uno, Chavín comienza a incrementar su poder, ¿gracias a qué? Gracias a la difusión de sus conocimientos. Esa es la base de este proceso. Segundo dato. Chavín no solamente difunde su poder por la difusión de sus conocimientos, sino que también, Chavín va a comenzar a recibir ofrendas de diferentes territorios a donde su conocimiento termina entregando. Y tercero, su Dios va a terminar teniendo cada vez más prestigio. La gente va a decir, con mi Dios local no pasa nada, el Dios de los Chavín es el personaje, el sacerdote Chavín es el que tiene poder porque él es un intermediario. De esta manera, los dioses locales y los sacerdotes locales comienzan a perder poder en relación a Chavín. Chavín tiene una gran influencia para ese momento. Profe, una pregunta, ¿y los sacerdotes locales van a permitir eso? Ya, bueno, no les quedaba de otra, su conocimiento no era el mismo. Así que lo único que tuvieron que hacer fue lo siguiente, acercarse a Chavín y terminar agachando la cabeza. Es decir, tu Dios es más importante. Me pongo bajo tu mando, ¿ya? Es decir, si no me adapto, muero, es lo que terminó pasando. Lo que va a terminar pasando es que ahora los sacerdotes de las diferentes provincias se van a convertir en sacerdotes de Chavín y los dioses de los diferentes pueblos van a ser chavinizados, ¿ya? Es decir, le van a poner características felínicas, que eran las características del dios o de los dioses de la cultura chavín, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Un dato importante para este proceso es el siguiente. En el caso Chavín, ¿qué va a pasar? Ya hemos hablado de cómo fue creciendo Chavín, pero hay que ver algunos datos. Pregunta de examen de admisión.
¿ya? Donde se termina encontrando el principal centro de dominio y de culto religioso de la cultura chavín. Pero el principal centro religioso y además el principal centro de gobierno de la cultura chavín es este de acá. Es el llamado complejo o templo de Chavín de Huántar. ¿Ya? El templo de Chavín de Huántar. Vamos a utilizar el puntero. Aquí está, el templo de Chavín de Huántar. ¿Ok? Este Chavín de Huántar, este templo, termina siendo en realidad dos templos. ¿Ya? Termina siendo un templo viejo o antiguo, que es digamos el más antiguo del templo que construyó Chavín, y este fue ampliado de costado con algo llamado con el nombre del templo nuevo. Si te das cuenta, ese templo viene teniendo una forma en esta maqueta, una forma de U, ¿ya? Una forma de U. En el caso del templo de Chavín de Huántar, este se ubica en la región de Ancash, provincia de Huari, en el callejón de Conchucos entre los ríos Mosno y Huachex. La pregunta de examen de admisión es ¿dónde se encuentra Chavín de Huántar? Y la respuesta era en el callejón de Conchucos. Pregunta de examen de admisión. Segundo dato a tomar en consideración, ¿qué tipo de gobierno tiene Chavín? En todo este periodo el gobierno es teocrático dirigido por parte de los sacerdotes que hacen predicciones precisas sobre el futuro o también llamados oráculos. ¿Ya? No se olviden de eso, esa es la base de su poder, la transmisión de conocimientos. ¿De dónde tenían conocimientos? Tres cosas: astronomía, mirar el cielo, las estrellas, las nubes, las constelaciones, pero también a través de indicadores biológicos, ¿ya? Del clima. Esto fue pregunta de examen de admisión. Algo que normalmente suele pasar en el territorio peruano es algo llamado con el nombre del fenómeno El Niño. ¿Qué pasa en el fenómeno del Niño? Las corrientes de agua fría o de mar frío, que es la corriente de Humboldt o corriente marítima peruana, se aleja de la costa y comienza a aflorar las aguas cálidas, generando más evaporación del agua, lluvia, huaicos, inundaciones y demás. ¿Ya? Pero los chavín se dieron cuenta de algo. Antes que aparezca este trastorno del clima, que aparezca una mayor cantidad de lluvias, lo que venía apareciendo en la costa norte era una gran cantidad de conchitas de abanico de color rojas, con unitas llamadas con el nombre de muyo o espontius. Aparecía el muyo y aparecían los huaicos y las grandes lluvias e inundaciones. Lo vieron una vez, lo vieron dos veces, lo vieron tres veces y dijeron, esta termina siendo la respuesta. Cada vez que aparece esto, siempre hay fenómeno del Niño. ¿Pero por qué aparece esto? Decían ellos, los dioses. Los dioses nos están enviando una señal de que viene este periodo de lluvias y hay que tener mucho cuidado. Entonces, repito, viendo estas conchitas, terminaban sacando una propuesta de por qué se producía el fenómeno del Niño. ¿Ya? Por eso hablaban de un indicador biológico del cambio del clima. Otra cuestión. Chavín va a terminar teniendo una gran influencia sobre territorios de la costa, la sierra y parte de la selva. Luego se habla de que es una cultura pan-andina, pero también hay que tomar en cuenta algo. Mientras que Chavín fue avanzando, no se olviden, Chavín fue tomando o absorbiendo los logros y conocimientos de diferentes pueblos. Chavín absorbe y mezcla esto con los conocimientos de la cultura chavín. Esta fusión cultural es una síntesis, es una mezcla cultural a la cual se le conoce como la síntesis cultural panandina. Ese Chavín, la primera síntesis cultural que se va a terminar teniendo en el territorio andino. Profe, dice que sus dioses son terroríficos. Ahorita te explico por qué. En este complejo, en este centro arquitectónico de Chavín de Huántar, no cualquier persona podía entrar. Vamos a ver quién está vivo ahorita en clase. ¿Alguno de ustedes, ya respondan por favor, ha ido alguna vez al templo de Chavín? ¿Han ido a Ancas de paseo y han ido al Chavín? ¿Alguno de ustedes sabe eso? A ver, Mario responde. Ya, ahí está. Uno dice sí, ya. Ahí está, Blanca. Ya, Blanca Blas. Ya me dice que sí. Pregunta, ¿conoces el templo de Chavín de Huántar? ¿Has entrado al templo de Chavín de Huántar? Blanca. Tú que me dijiste que sí, Blanca Blas. Ahí podría salir tu nombre. Aquí está Emily Tomaya, también me dice que ha ido. ¿Ya? Miren ustedes, cualquiera de ustedes, muchachos, podría ir precisamente al templo de Chavín de Huántar. Tú ahora vas y pagas una entrada y entras al templo de Chavín. Pero eso antes, imposible. En el templo de Chavín de Huántar solamente podían entrar sacerdotes, ya sacerdotes de Chavín o de las provincias, o personas que habían sido preparadas. El sacerdote de Chavín de la zona de Lima ha muerto. Y ahora otra persona tiene que tomar su lugar, una persona que había sido preparada para tal. Lo primero que se va a hacer es una peregrinación, un viaje, ya un viaje. La población va a terminar llevando por delante a este nuevo sacerdote
y para que termine llegando hacia Chavín y termine haciendo precisamente su reconocimiento como sacerdote. Esa peregrinación o viaje a un lugar sagrado tiene esa denominación. Pero también terminaban llevando recursos para terminar pagando sus ofrendas o tributos a los dioses de Chavín. Ahora, quien entraba era el sacerdote, pero para que entre, este personaje era sometido a un consumo intenso de drogas. Digo, te digo un consumo intenso de drogas, porque un consumo intenso de drogas, muy intenso. ¿Qué es lo que hacían estos sacerdotes? Estos sacerdotes consumían el líquido de un cactus llamado San Pedro. A San Pedro lo hervían, y luego terminaban bebiendo el agua, y era un alucinógeno. Terminaban inhalando, jalando la semilla de una planta de la selva llamada yopo. Ya la pulverizaban y la jalaban. Y terminaban tomando ayahuasca. Así, bien drogados entraban al templo de Chavín de Huántar. Segundo caso, el templo de Chavín de Huántar fue construido, diseñado, ya, para terminar realizando toda una teatralización religiosa. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras tú vas entrando, las paredes se van haciendo cada vez más angostas, ya más angostas, más oscuras, y por debajo del templo, ya por debajo del templo terminaban pasando aguas subterráneas, ya del río Mosna. Entonces tú pasas ahora, tú, un poblador común y corriente, y escucha el transcurrir del agua, que va avanzando. Pero como estos patas estaban con una gran cantidad de droga por encima, lo que escuchaban era un como si fuera un rugido. ¿Por qué es importante ese dato? Porque en el centro del templo, a partir de estos caminos laberínticos, tú terminabas llegando a ver esto, la imagen ya del lanzón monolítico, una escultura de 5 metros de alto, ya, en donde estaba raspada su superficie bajo técnica de incisión, para terminar dejando grabado esto, ya, esto, la imagen del dios jaguar o el dios felino. Un personaje que tiene cuerpo, brazos y piernas humanas, pero viene teniendo garras de cóndor o de halcón, ya viene teniendo un rostro de jaguar con grandes colmillos y además de su cabeza terminan saliendo serpientes. Los desgraciados de los Chavín le echaban por encima sangre, ¿no? Después de tú entrar todo drogado y escuchar este sonido y la gente entraba con pánico porque era un dios gigante que me podía hacer daño, llegaban y encontraban una escultura de 5 metros de alto, con sangre en los colmillos, en las garras, en los ojos, que se terminaba moviendo por la droga y tú lo que hacías era mirar esto y salir corriendo. Pero el Dios ya se presentó ante ti. Y como el Dios ya se presentó, entonces el Dios te va a terminar ayudando para próximos oráculos o predicciones. Eso era motivo de celebración de la gente. Repito, ya era un gran centro de Chavín de Huántar, era un centro de peregrinación, un centro de pago de tributos, venía gente de costa, sierra, se observaba ofrendas de diferentes territorios. Fuera, ya fuera del templo, está esto, una plaza circular hundida, donde se terminó encontrando la escultura llamada con el nombre del obelisco Tello. Esta se caracteriza por tener 2 o 4 caimanes, ¿ya? Y se caracteriza porque están teniendo relaciones sexuales, ¿ya? Que son dioses de la fertilidad. ¿Qué se observa? Se observa una imagen de un maíz, ¿ya? De un maíz que tiene una raíz de yuca saliendo de él, como un pene botando semen. Y adelante una flor que representaría una vagina, como la copulación o la fertilidad. En el templo nuevo, en su interior, debió estar esta imagen que está acá, ¿ya? Que termina siendo la imagen de la estela de Raimondi. La estela de Raimondi también termina siendo llamado con el nombre del dios de los báculos o el dios de las varas. Es un ser con características felínicas que viene teniendo 2 varas en sus manos. Cetros, que significan poder. Poder en el cielo y poder en la tierra. Poder sobre el clima y poder sobre el suelo para la agricultura. Es un dios ligado a la fertilidad agrícola. También en los alrededores de este templo nuevo se va a terminar encontrando esto, las famosas cabezas clavas. Las cabezas clavas son una secuencia de 12 cabezas hechas en roca, en la que tú vas a terminar observando que el primer rostro es un rostro humano y este va a ir sufriendo una alteración. Se va agrutando, viene teniendo características felínicas como este de acá, mira los colmillos que terminan sobresaliendo de su boca. Y en la última imagen es un felino por completo. ¿Qué cosa quiere decir esta imagen? Te ponen una secuencia, voy a repetir, de cómo los sacerdotes pueden terminar convirtiéndose en felinos o dioses, entrar al plano espiritual, entrar al plano de las divinidades, conseguir información de ellos en bien de la población. Ellos hacen esa función, ser los intermediarios entre los dioses y los hombres, según las creencias de los Chavín. Ese era su poder. ¿Chavín en qué destaca? Chavín, repito, Chavín tiene arquitectura, Chavín de Huántar, tiene cerámica, que te mencioné al principio, tiene textilería, tiene escultura, pero en lo que más destaca es en la escultura.
Su escultura, como dice, es una litoescultura. Lito significa piedra, escultura sobre piedra o escultura monolítica. En un solo bloque de piedra le van a terminar dando una forma y sobre ella van a terminar haciendo el grabado o incisión. No se olviden de ese dato. Siguiente dato a tomar en cuenta. ¿Qué pasó con Chavín al final de su historia? Ah, otro dato que estaba acá al principio. Acá decía, profe, que los dioses eran terroríficos. Es que, precisamente, mira tú, esta imagen no terminaba siendo la imagen de un dios bello, perfecto, que me termina meditando paz y tranquilidad. No, me tenía un personaje así fiero, con los grandes colmillos, ya, o como el que aparece acá, puesto precisamente con sangre. La idea era que la gente se atemorice, ya, era tener un dios monstruoso para que la gente tenga pánico y en base a ese pánico acepte el poder de Chavín y pague sus ofrendas. En ningún momento te he mencionado figuras de militares. Chavín no tiene ejércitos para someter a otros pueblos. Su poder se basa en sus conocimientos y en la atemorización sobre otros pueblos. ¿Qué pasó al final con Chavín? Si Chavín le lleva todo tan bien. Lo que pasa es que al parecer Chavín termina sufriendo un fenómeno de niño de grandes dimensiones. Muchas huaicos, inundaciones en el norte, grandes sequías en el sur, que no pudieron predecir, ¿ya? Cuando la gente le decía al Señor, mira lo que está pasando, ¿qué hacemos? Entonces Chavín decía, no sé, nunca he visto una vaina así. Pero los sacerdotes Chavín tenían que decir, más ofrendas, más tributo a Dios, y la gente pagaba sus ofrendas y no había solución. Sacrificios de animales, la gente mataba llamas, etc. Y no había solución. Sacrificios humanos, mataban gente y no había solución. Así que el poder y el prestigio de los sacerdotes, que siempre daban una respuesta adecuada, comenzó a caer porque no podían dar una solución al tema. Cuando el poder de Chavín comienza a caer, recuerden, cuando alguien pierde, otro gana. Gobernantes locales, sacerdotes locales, astrónomos locales, terminan diciendo, yo tengo la solución para mi territorio. No una respuesta general como a Chavín, pero una solución para mi territorio. Y así comenzaron a formarse gobiernos independientes de Chavín en diferentes provincias. Y poco a poco esos territorios o esos gobiernos independientes fueron generando su propia identidad cultural, sus propios dioses, su propio estilo de cerámica, su propio idioma, su propia religión. Y así se le dio vida poco a poco a una nueva etapa llamada como el intermedio temprano. Cuando hablamos del intermedio temprano, ese es el periodo posterior al horizonte temprano. Si en el horizonte un estilo de cerámica se difundía a muchas regiones árabes en la misma época, en los intermedios, ¿qué pasaba? En los intermedios lo que encontramos es que en una misma época habían diferentes sociedades. Y estas diferentes sociedades venían teniendo diferentes tipos de, ¿cómo podríamos decirlo? Diferentes tipos de cerámica, ¿ya? En cada región. Entonces no había una homogenización de la cerámica, sino que había una diversificación del estilo cerámico en muchos territorios a la vez. Ahora, en esta época del intermedio temprano hay varias culturas. Mochica en la costa norte, Lima en la costa central, Nazca en la costa sur, Huizmanco en Cajamarca, Recuay en Ancash, que es la época de decadencia de Chavín, Huarpa en Ayacucho, Tiahuanaco en la zona entre Puno y Bolivia. Son las diversas sociedades que vivían en esa época, ¿ya? Una cuestión importante es que a estas sociedades se les llama como sociedades hidráulicas, que significa de que van a terminar desarrollando tecnologías agrícolas para incrementar la producción de sus alimentos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de las sociedades hidráulicas, veremos que, a ver, cada uno de estos pueblos va a terminar generando tecnologías agrícolas adaptadas a su medio ambiente. Por ejemplo, Mochica y Nazca, que están en la costa norte y sur respectivamente, terminaron utilizando el agua del subsuelo, ¿ya? A través de acueductos o canales subterráneos. Moche hace acueductos y Nazca va a realizar las llamadas galerías filtrantes. Los Huarpa en Ayacucho viven en un territorio complicado porque los cerros tienen un suelo rocoso y cultivar en ellos es difícil. Pero ellos van a terminar haciendo una serie de escalinatas, ¿ya? En las laderas de los cerros para ampliar su zona de cultivo y se le conoce con el nombre de andenes. Y Tiahuanaco realizará los camellones o guaruguat. Ahora, ¿siguen utilizando los canales de regadío de los Chavín? Por supuesto, siguen siendo útiles, pero además de eso van a agregar tecnologías agrícolas y hidráulicas nuevas para ampliar su zona de cultivo en sus respectivos territorios. Ahora, te hago una pregunta para poder entrar a Mochica. ¿Conocen algo de Mochica? Si yo te digo Mochica, ¿lo asocias a algún tipo de conocimiento previo que ya tengas? ¿Ya? ¿Qué recuerdas de los moches?
¿Alguien? ¿Alguna información que recuerden de los mochicas? Creo que una persona me ha respondido. Dos nomás. Somos 44 en sala, muchachos. ¿Dónde están los demás? ¿Ya? El señor de Zipán. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más que recuerden además del señor de Zipán? ¿Ya? Una persona haya respondido. Ahí está. Hablen, hablen. Acá pueden decir lo que ustedes consideren que es correcto. ¿Ya? Si se equivocan, se equivocaron. No te estés preocupando por el error. Ay, y si me equivoco, ¿qué van a decir? No van a decir nada. No, los demás tampoco saben. Es mejor que pregunten y yo puedo terminar solucionando sus dudas. Acá te puedes equivocar. En el examen de admisión no te puedes equivocar. ¿Ya? A ver, dice acá. Se organizaron de rellenos independientes. Ya, acá le está leyendo al costado. ¿Ya? ¿Qué más? Cabezas trofeo. Cabezas trofeo son de los Nazca. ¿Ya? Dice, ser una cultura preinca antes de abonecer las cabezas clavas. Cabeza clava en el chavín, ¿ya? Ten cuidadito. Entonces, cuando hablamos de mochica, ¿ya? Algunas cosas hay que recordar. La huaca del sol y de la luna, el dios Ayapaek, ¿ya? ¿Qué más dijeron hace rato? El señor Recipán, la dama de Cao, los huacos eróticos, ¿ya? Eso es algo que yo pensaba que iban a decir de repente, huacos eróticos, ¿ya? Pero vamos a ver poco a poco el tema. ¿Dónde está ubicado Moche? Moche se va a terminar ubicando inicialmente en el departamento de la región de La Libertad, entre dos valles, ¿ya? Entre los valles de dos ríos. Uno son, aquí está, mira, el río Chicama y el río Moche. De ahí nace el nombre de Mochica. Mo por Moche y Chica por Chicama. Mochica, Mochica. Ahora, si bien ellos se inician acá en la región de La Libertad, ellos se van a expandir hacia el norte y hacia el sur en la costa, llegando a tener influencia en Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Son los territorios por donde ellos van a terminar expandiéndose. Que hay que tomar en cuenta, ya que va a ser tomar en cuenta. Su agricultura, ¿ya? O su economía. La principal actividad económica es la agricultura y para ellos no hay problema. Ellos, su territorio está bañado por una gran cantidad de ríos que van a formar valles. Aquí están. Si estás viendo una pantalla grande, laptop, computadora de casa, o si lo estás viendo por la tele tal vez, vas a terminar encontrando esto. Mira, ellos van a estar atravesados por ríos como el río Figura en el norte, el río Reque, Saña, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa Nepeña, Casma, Huarmey. Son un montón de ríos que tienen un caudal regular, todo el año tienen la misma cantidad de agua y cultivar es bastante fácil. Si quiero ampliar mi zona de cultivo, canal de regadío como el canal de la Cumbre, se le llama así, porque este canal se inicia a 800 metros sobre el nivel del mar. Como está muy alto, puedo terminar haciendo canales que van hacia lugares muy alejados, ampliando mi zona de cultivo. Pero también van a terminar utilizando canales subterráneos llamados acueductos para utilizar las aguas subterráneas. Otro dato, si tienen una costa tan grande, otra actividad importante para ellos va a terminar siendo la pesca, ¿ya? La pesca. Y van a tener intercambio comercial con pueblos de la sierra y de la selva, porque sí, ¿cómo sabes? ¿Ya? ¿Acaso tenían escritura? Los moches no tienen escritura, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabes, profe? Lo que pasa es que se han encontrado tumbas con personajes que vienen teniendo un penacho, ¿ya? Un penacho. Tienen plumas en la cabeza de diferentes colores, verde, amarilla, roja, azul, naranja. Pregunta, ¿qué animales vienen teniendo ese tipo de plumas de esos colores? Dime tú, ¿qué animales vienen teniendo ese tipo de plumas de diferentes colores? A ver si alguien sabe, ¿ya? El pollo tiene plumas así, naranjas, azules, amarillas, verdes, ¿ya? ¿Qué animal viene teniendo esas plumas de diferentes colores? El guacamayo, muy bien, ¿ya? No cualquier pájaro, los guacamayos. ¿Y los guacamayos de dónde son? De la selva, de la selva. Entonces, estos personajes tienen contacto con pueblos selváticos y van a tener intercambio comercial. Ahora, la parte de la carnecita de Moche está acá, en el aspecto político. Cuando hablamos de la política, ya, cuando hablamos de la política, ¿qué hay que tomar en consideración? Dato número uno. En Moche no hay un rey de los mochicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay un reino unificado. Cada uno de estos valles tiene su propio gobierno. Por eso dice acá que lo que tiene Moche son estados o pequeños reinos independientes unos de otros, pequeñitos, ubicados en las laderas de cada río. Profe, aguanta. Pero si no hay un gobierno unificado, entonces ¿cómo hablamos de la cultura moche? Y son varios pueblos, ¿ya? Lo que pasa es que a pesar de terminar teniendo un montón de pueblos independientes, ellos tienen una cultura en común. Por eso hablamos de la civilización mochica. ¿Qué cosas tienen en común? En común vienen teniendo el idioma.
todos hablan lengua mochica. En común vienen teniendo los dioses, creen en los diferentes dioses y seguramente su dios más importante es este cuyo rostro está acá. Este personaje se llama Ayapaek. Y Ayapaek se le conoce como el dios degollador. ¿Por qué? Porque en muchas de las imágenes se termina haciendo sacrificios humanos de personas a las cuales se les degolla o se les corta el cuello y su sangre se le entrega a un personaje que representa a Ayapaek. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Ayapaek en realidad, como dice por acá, representa el ejército mochica y las guerras que este venía teniendo con otros pueblos. Otra cuestión a tomar en cuenta, tienen una serie de costumbres en común, vestimentas, alimentos, ceremonias, tipo de cerámica o huacos, ¿ya? Otro dato importante de los mochicas, ¿ya? Otro dato importante de los mochicas. Al personaje que dirige un valle se le llama Alaek, pero hay personajes que gobiernan más de un valle, pueden gobernar 2, 3, 4 valles o 4 zonas de ríos a la vez, y este personaje se le llama Sekich. En el caso de los Sekich, el más importante que se conoce es el señor de Zipán. Gobernó hasta 4 valles, pero no gobernó todos, por eso es que no hablamos de un rey. Y lo otro a considerar es que solo en Moche se puede terminar afirmando de que las mujeres tengan parte del poder político. Solo en Mochica, solo en Mochica. Pero me estoy diciendo que las mujeres en otras sociedades no venían teniendo influencia. Influencia siempre han tenido. Han sido las esposas, ¿ya? O personas cercanas a los gobernantes, y por lo tanto tienen influencia. Pero cargo de gobierno solamente en Moche. ¿Cómo se sabe eso? En la cerámica. En la cerámica se terminaba observando de que cada vez que se le hacía un corte a una persona y se tenía su sangre, se le entregaba al dios Ayapaek, pero siempre había 2 varones y una mujer en el medio. ¿Ya? Una mujer. Entre la élite que se acerca al dios. Segundo, se encontraron las tumbas ya de la sacerdotisa de San José de Moro, una tumba medio saqueada, ¿ya? Pero luego se termina encontrando, y ese es el más importante, la tumba de la señora o dama de Cao, es esta que está acá. Cuando su tumba fue encontrada, se terminó encontrando una vestimenta hecha de láminas de oro y bronce, ¿ya? Con técnica del dorado, pero así, de cuello a pie, ¿ya? Lujosísimo, que viene teniendo una corona con la imagen de un jaguar y un felino acá, ¿ya? En la parte de la diadema. Tiene collares, tiene orejeras, tiene narigueras, tiene 2 varas que representan cetro, poder, ¿ya? Y tiene un tatuaje en el brazo de una serpiente, que solamente lo venían teniendo los sacerdotes o chamanes. Esta mujer era parte de la élite política que se venía teniendo. Y esa es una característica especial. En Moche las mujeres fueron parte del gobierno, no solamente influyentes por ser la esposa de, ¿ya? Sino que tenían un cargo de poder. ¿Qué más hay que tomar en cuenta con los moches? En el caso de los moches, su arquitectura. En la arquitectura, mochica, ya mochica la terminar, haciendo construcciones de bloques de barro o adobe, o adobe. Y tomen en cuenta que gracias a esto se terminaron construyendo centros de gobierno que a la vez terminaban sirviendo de templos o centros ceremoniales. ¿Cuáles eran? Muchos hay, pero acá se está poniendo algunos. Por ejemplo, está la Huaca del Sol y la Luna en el valle del río Moche. No sé si alguien conoce, ya hace un rato pregunté si alguien conoce el templo de Chavín de Huántar, y 2 me dijeron que sí. Y no sé si alguno de ustedes tiene familia en el norte y alguna vez han terminado viajando y conocen la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Ahí su compañera dice que conoce el templo de la señora de Cao. Yo también he ido, es bien bacán, ¿ya? Su compañera dice de pasadita, ¿ya? Ahora lo puedes terminar viendo hasta por Google Maps, por Google Earth, ¿ya? O puedes terminar viendo algún documental, pero cuando uno va, ¿ya? A este centro ceremonial, la Huaca del Sol, ¿qué hay en la Huaca del Sol? Nada, no hay nada. Eso no hay nada porque no hay nada, no, porque lo que tú vas a ver es un cerro, así literalmente. Lo que pasa es que la Huaca o el templo está cubierto de arena y las investigaciones que se han hecho son muy poquitas porque no hay financiamiento, no hay plata para la investigación. En cambio, la Huaca de la Luna sí hay, ya se ha habido mucha investigación de por medio. Entonces, una preguntita, ¿ya? ¿Y cómo es que ha habido financiación para una y no para la otra? Lo que pasa es que la Huaca de la Luna termina siendo coauspiciada por una empresa privada, por la Bacus, ¿ya? ¿Saben qué cosa produce Bacus? ¿Ya? ¿Saben qué cosa produce Bacus? A ver, te quiero ver, ¿ya? La Bacus como empresa privada termina financiando la investigación de la Huaca de la Luna. ¿Qué produce la Bacus? Sí, ya, ¿qué cosa puedes decirme, Zaira? Cerveza, ¿no? Ya, cerveza. Cuando uno termina consumiendo guaraná,
ya, por ejemplo, o termina consumiendo alguna de las tantas cervezas que termina produciendo esta empresa, un pequeño porcentaje termina yendo para la investigación de la huaca de la luna, ¿ya? Así que, ya sabes, ¿no? Cuando tu papá está tomando, ya no es porque quiera tomar, está contribuyendo a la huaca de la luna, ¿ya? En el caso de la huaca de la luna, ¿qué se han encontrado murales, ya, murales. Se han encontrado imágenes sobresalientes en las paredes. Por ejemplo, en la huaca de la luna se termina observando el rostro del dios Ayapaé, que era el que hace un rato les había mostrado por acá. Este rostro con características felínicas y con cabellos como si fueran curvos, que son las olas del mar. Pero no solamente eso, también se va a terminar encontrando, por ejemplo, un mural de los mitos, ¿ya? Donde se habla de la creación del sol, la luna, las estrellas, los rayos y demás, pero también las plantas, los animales. Y aparecen dos personajes, un varón y una mujer, que están vestidos como el señor Recipán y la dama de Cao. No es porque ellos fueran esposos, ni se conocen, hay una diferencia de edad como de 200 años. Pero esto al parecer es la forma en la que se vestían los gobernantes de la época. Pero además de eso está la rebelión de los objetos de los artefactos. Se ve, por ejemplo, porras, escudos, ¿ya? O trinches para la agricultura que están atacando a otros seres humanos. Algunos interpretan que es la rebelión de los trabajadores contra el gobierno o de los militares contra el gobierno, o que es la rebelión de la tecnología contra la población. Es como si, por ejemplo, alguien termina haciendo un cuadro, una pintura, donde los celulares y las tablets y los laptops, a los cuales prácticamente ahora terminamos dependiendo, terminan atacando a los seres humanos, ¿ya? Bueno, ya has visto, no sé si han visto esa película que se llama Terminator, ¿ya? Terminator termina siendo una alusión de ese tipo, ¿no? Cómo es que las máquinas ya creadas por los hombres al final se van a terminar rebelando contra nosotros. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Así como está la huaca del Sol y de la Luna, tienes el complejo de Luz. Se le llama complejo, ya se le llama complejo cuando en un espacio hay varias construcciones a la vez y hay dos huacas, la huaca del Brujo, donde se encuentra la danza de la muerte, un montón de personas desnudas, amarradas unas a otras, que están alrededor de las paredes del templo yendo hacia un lugar donde los van a terminar sacrificando, pero se llama la danza de la muerte. Y por otro lado está la huaca de Cao Viejo, ya donde está la dama de Cao que terminó siendo encontrada. También está la huaca Rajada, donde se encuentra la tumba del señor Zipán. En el caso de la tumba del señor Zipán hubieron dos cosas que fueron importantes. Toda la cantidad de joyas que fueron encontradas inicialmente con él, ¿ya? Más rico todavía que el de la señora de Cao, ¿ya? Vestimentas hechas de oro, otras de plata, ¿ya? Que representaban el sol y la luna. Collares, como el que viene teniendo puesto ahí, que terminan teniendo imágenes como de manís, unos de oro y otros de plata. Orejeras, ya orejeras, narigueras, corona, un cetro que tiene una pirámide invertida hecha de oro. Esta orejera es la que está acá, por ejemplo, de costado. Termina siendo hecha con piedras preciosas, con lapislázuli y con oro, lo que implica un gran desarrollo de la metalurgia, de unir metales, pero además de eso, de hacer joyas, y eso se le llama orfebrería. Es gigantesco. Además, con el señor Zipán se han encontrado más o menos 1.200 kilos de oro, ya de oro en su tumba, entre la tremenda cantidad de ofrendas que hay. Pero además de eso, cuando se encuentra la tumba del señor Zipán, no se la encuentra solo. Está su esposa, un guerrero, un sirviente y una llama, a los que les han sacrificado cuando terminó muriendo el señor Zipán. ¿Por qué? Porque cuando el señor Zipán muera, va a tener que ir a la otra vida y va a seguir siendo gobernante. Necesita un séquito de personas que lo terminen siguiendo. Es un dato especial, porque para los moche, ya los moche, existe una vida tras la muerte, y la vida que tienes tras la muerte es exactamente igual a la que tienes acá. Tú eras campesino, seguirás siendo campesino. Tú eras, no sé, eras pescador, seguirás siendo pescador. Eras gobernante, seguirás siendo gobernante. Tu vida no va a terminar variando, ¿ya? La muerte no es un elemento de sufrimiento. ¿A qué me refiero con eso? En el mundo actual, bajo la influencia de la religión judeocristiana, la gente sufre. ¿Por qué? Porque no sabe qué va a pasar en la otra vida. O sea, si yo he terminado cometiendo pocos pecados, ya en la otra vida me iré al cielo, ¿ya? Pero si he cometido muchos, me voy a ir al infierno. Voy a tener que pagarlos en el purgatorio. De tal manera que eso genera sufrimiento en mucha gente. En los moches, no. En los moches, no. Yo cuando me muera, voy a seguir siendo gobernante o campesino, eso no va a variar. Siguiente, vamos a la otra carne de la cultura mochica, la cerámica, ¿ya? Si hablamos de la cerámica mochica, hay que recordar ciertos datos. Primero, ellos van a utilizar únicamente dos colores, blanco sobre rojo. Como el color blanco va a terminar siendo un color blanco tirando para amarillo, se le suele decir como blanco hueso o crema. Y el rojo va a terminar tirando de rojo para marrón, pero se le llama como granate o rojo indio, ¿ya? Son las variantes de los colores. Pero no son los colores en los que más destacan.
En lo que va a terminar destacando la cerámica mochica es en lo siguiente. Su cerámica va a terminar expresando ya muchas cosas de lo que en la realidad pasa o lo que ellos creen que sucede. Entonces se llama cerámica realista. Sus huacos son de dos tipos. Hay huacos llamados pictográficos. El huaco pictográfico es aquel huaco donde se van a terminar haciendo dibujos que representan escenas de la vida diaria, personas cultivando, personas rezando, personas bailando, personas pescando, o escenas de sacrificios humanos, que son cosas que se hacen en los mochicas. Así como están las imágenes, huacos pictográficos, están los llamados huacos escultóricos. Se le llama huaco escultórico cuando yo le doy la forma de lo que quiero representar. Un tipo de huaco escultórico es el que está acá, esta imagen de un rostro, donde no solamente se observa un rostro, sino la fisionomía, las características del rostro de los pobladores moche. Y además de eso, mira, si tú ves, tiene un montón de adornos. Tu rostro termina siendo pintado. Vienen teniendo perforaciones en las orejas, ¿ya? Para terminar poniendo esta suerte de grandes clavos, como hasta ahorita se siguen usando. O se van a terminar poniendo con una suerte de chullos con gorritos que le van cubriendo el cuello para protegerse del calor. Es un tipo de huaco retrato, rostros, que también pueden mostrar estados de ánimo, alegría, molestia, tristeza o enfermedades. Pero los huacos retratos no son solamente rostros, también pueden terminar siendo cuerpos enteros. Por ejemplo, te voy a mostrar uno. ¿Ya? Pueden terminar siendo este de acá, por ejemplo. Este también es un huaco retrato. ¿Ya? Un huaco retrato. Si te das cuenta, mira tú, termina siendo un personaje que viene teniendo colmillos. Es la imagen del dios Ayapaek. ¿Ya? Mira tú, de sus orejitas vienen saliendo serpientes, ¿no? Terminan siendo como adornos. En su mano viene teniendo un pututu, ¿ya? Una concha que termina sirviendo para terminar invocando supuestamente a los dioses. Y viene teniendo acá un collar, una cuenta, ¿ya? Acá en el cuello. Acá en el cuello. También es un huaco retrato, puede representar sacerdotes, puede terminar representando guerreros, puede representar campesinos, puede representar pescadores, embarcaciones, también puede representar animales, ¿ya? ¿Qué animales? Puede terminar representando, por ejemplo, a un jaguar, ¿ya? Un felino, puede representar un cóndor, un cuy, una serpiente, todo. Puede representar papas, camotes, choclos, ¿ya? Puede terminar representando, ¿qué más? Chirimoya, frutas, todo lo van a terminar representando en estos huacos escultóricos. Pero dentro de esos huacos escultóricos retratos también están los famosos huacos eróticos. Y cuando hablamos de los huacos eróticos, estos son huacos en donde se representan imágenes sexuales, ¿ya? Sexuales. Se ve hombres teniendo relaciones sexuales con mujeres, en pareja. También se ve un hombre con dos mujeres, ¿ya? Se ve dos hombres con una mujer, sexo grupal. Se ve huacos homosexuales, hombres teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Se ve huacos ofílicos, hombres teniendo relaciones sexuales con llamas. Se ve necrofilia, personas teniendo sexo con muertos, ¿ya? ¿Y por qué hacen todo eso? ¿Ya? Porque los huacos de los mochicas son realistas, ellos van a terminar representando todo cuanto ven, ¿ya? Con llamas, sí, así como lo has escuchado, ¿ya? Ellos representan todo cuanto ven, pero además de eso van a terminar representando lo que ellos creen. Eso, ¿por qué tener sexo con muertos? Ese fue un huaco bien bacán que yo terminé viendo hace tiempo atrás, ¿ya? Era un huaco donde había una mujer que estaba masturbando a un hombre, pero tú veías el rostro de un hombre y ese hombre era un cadáver, era una calavera. Eso, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Pero no significa de que ella haya desenterrado un muerto y lo masturbe. Primero, porque este papá ya está muerto, no siente. Segundo, porque si es un cadáver tampoco tiene pene. Lo que pasa es que está representando otra cosa. Lo que ellos están queriendo representar es que esta es una pareja, esposo y esposa. El esposo puede haber muerto, pero la relación de pareja no se rompe a pesar de la muerte de uno de los miembros. Él está muerto de esta vida, pero siguen siendo pareja. Y cuando ella muera, seguirán siendo pareja en la otra vida. O sea, el matrimonio es para siempre, no hay el concepto de divorcio. Si te casas para esta y para la próxima vida. Hay que tomar eso en cuenta. ¿Qué más? A ver, ¿qué cosas están preguntando? Ya que están hablando de sexo, ahí la gente se comienza a poner, recién comienza a tomar atención. Pero no solamente hay eso. También aparecen personajes que vienen teniendo penes descomunales, el moche del WhatsApp, ¿ya? Pero así como hay hombres como eso, también aparecen mujeres que tienen vaginas gigantescas como las que están acá, ¿ya? Eso, ¿y por qué terminas poniendo eso? Lo que pasa es que en ese caso, el artista que está haciendo estos huacos, lo que quiere representar es un culto a la fertilidad. Está representando pene, vagina, que es donde se termina reproduciendo la vida. Y pone a esta mujer con una vagina gigante como una muestra de que ella es fértil, de que ella da a luz, ella da vida.
son características. No son enfermos los mochitos que tienen su huaco erótico y tienen su huaco pornográfico. No, no tiene nada que ver. Ya solamente representaciones de vida diaria. Tú y yo hemos nacido en una relación sexual, a menos que a ti te hayan clonado, ¿ya? Pero es parte de la vida diaria que los moches terminan representando. ¿Qué pasó al final con los moches, profe? Al final del intermedio temprano donde los moches existen, se produce al parecer un fenómeno en el niño, y ese fenómeno en el niño va a terminar generando inundaciones, huaicos, perjuicio precisamente de la agricultura, eso termina generando la decadencia del gobierno. El pueblo los critica, se debilitan, y esto va a ser aprovechado por otro pueblo que son los huarcos, los huari, que vamos a llegar a ver en un rato. A ver, dejamos a los moches y nos vamos a ver a los nazca. Ya nos vamos a los nazca. Cuando hablamos de Nazca, muchachos y muchachas, quiero, así como te he preguntado qué cosas recuerdan de los moches, te quiero preguntar qué cosas conocen de los Nazca. Cosas recuerdas de los Nazca que has escuchado de ellos o estudiado de ellos en el colegio. A ver, díganme, ¿qué cosas recuerdan de los Nazca? Las líneas de Nazca, ya es lo lógico que me va a terminar respondiendo, las líneas de Nazca, ¿ya? Pero vamos a ver si hay otras cosas más que recuerdas y lo vamos a ir trabajando ahorita en clase. Mira, cuando hablamos de Nazca, Nazca está en el intermedio temprano, al igual que Mochica, pero se encuentra en la costa sur, en Ica, las cabezas trofeo. Muy bien, ahí, ¿ya? Ahora, se ubican en la costa sur en Ica. Ahora, cuando hablamos de Ica, ese territorio es un territorio semiárido o semidesértico, ¿ya? No siempre fue así, ya no siempre fue así. Al principio, la zona de Ica termina teniendo un territorio de amplia vegetación, pero fue desertizándose en el paso del tiempo. Y ante la desertización progresiva de la zona de Ica, entonces es que se terminó buscando agua ya no solo en la superficie, que era cada vez más escasa, sino en el subsuelo. Es ahí donde viene este tema de la economía. Su principal actividad económica es la agricultura. Y como va a terminar usando tecnología, entonces se llama agricultura intensiva. Pero recuerden, para poder extraer el agua del subsuelo, ellos van a terminar desarrollando algo llamado con el nombre de las galerías filtrantes. Profe, ¿qué es una galería filtrante? Esto que está acá al costadito. Si te das cuenta, es una construcción en forma de espiral, ¿ya? Que va bajando de forma circular hacia el subsuelo. Para poder extraer el agua del subsuelo, para poder consumirlo, beberlo por parte de la población, y cuando las aguas del subsuelo aumentan, van a terminar subiendo a la superficie y irrigando el campo para poder cultivar. Esto es lo que se observa con respecto a Nazca. Utilizan canal de regadío, pero también utilizan las aguas del subsuelo mediante el sistema de galerías filtrantes, no te olvides tú. Siguiente, en el gobierno. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Nazca tiene un gobierno teocrático militarista. ¿Qué significa eso, profe? Que sacerdotes y militares terminan compartiendo el control del gobierno. ¿Ok? Pero entre los sacerdotes y los militares, ¿quién tiene más poder? La respuesta termina siendo los militares. Profesor, ¿cómo se puede saber eso? Eso es bien simple de saber. Está ligado al trabajo arqueológico, ¿ya? Primero, está ligado a las tumbas. Si tú encuentras tumbas más grandes y con mayor cantidad de ofrendas en riquezas, para los sacerdotes, significa que los sacerdotes tienen más poder. Si por el contrario encuentras que hay guerreros que tienen tumbas más grandes, con una gran cantidad de ofrendas, vasijas de oro, etc., significa que los militares eran más influyentes. Segundo, la arquitectura, la construcción. Sin un pueblo, lo que destaca terminan siendo los templos, significa que los sacerdotes tenían la última palabra para decidir qué se hace con los recursos o con la mano de obra de la gente. Por eso que el templo termina imponiéndose. Si en un pueblo los templos son de segunda importancia, ¿por qué? Porque se construyen más fortalezas o ciudades, significa que los sacerdotes no tenían tanto poder y eran los militares quienes más influencia tenían. Eso es lo que se puede observar. En el caso de Nazca, ¿quién tiene? Quien más poder tiene terminan siendo los militares. Se observa esto en los huacos. En los huacos se va a terminar poniendo imágenes dibujadas de militares con cabezas trofeo, ¿ya? Con cabezas trofeo. Profesor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mira tú, en el cinturón de estos militares se va a terminar observando cabezas de otros seres humanos. ¿Cómo lo obtienen? Hay una interpretación, una propuesta. Una propuesta es que
Los militares Nazca, cuando entraban en guerra contra otros pueblos, los enfrentaban, los derrotaban, y como símbolo de su victoria, ¿ya? Como símbolo de su victoria, le cortaban la cabeza a estos militares a los cuales derrotaban. Y estas cabezas eran puestos en su cinturón. La pregunta es, ¿para qué servía tener cabezas en el cinturón? Algunos autores consideran de que era una forma de prestigio militar. O sea, a mayor cantidad de cabezas que uno tenga, significa de que es un militar más experimentado y tiene más poder o más reconocimiento dentro de la sociedad nazquense. Otra servía para otra cosa. La cabeza no es que la cortaba y así sangrando se la ponía en el cinturón, no. Las cabezas eran procesadas. Eh, para poder evitar la putrefacción o el mal dolor de esta cabeza, le sacaban todos aquellos órganos que tuvieran mucha agua. Le sacaban la lengua, le sacaban los ojos, le hacían un hueco en la parte superior y posterior del cráneo, le sacaban el cerebro y luego ahí amarraban una soga para amarrar el cinturón. Luego esta cabeza era hervida para poder disecar la piel y evitar la putrefacción. Y luego sus ojos, los párpados y los labios eran algo así como engrapados con espinas, ¿ya? Así lo terminaban poniendo. Lo siguiente, una segunda interpretación, ¿ya? Es que esto lo hacían no solamente por una cuestión de jerarquía militar, sino que lo hacían para amedrentar, para atemorizar, en castellano. Los militares nazquenses ya entraban a un pueblo y lo enfrentaban. Pero antes de enfrentar al pueblo, antes de hacer una guerra, querían evitarla. ¿Cómo? Generando pánico entre la población. Llega un militar nazquense, pequeño, 1,65 m, agarrado, fornido, con un montón de músculos, pero también cortes en el cuerpo, y con un taparrabo nada más, que cubría sus genitales. Entraba él con su porra, con su cuerpo fornido, y con la cabeza de otros seres humanos colgando en el cinturón. Lo primero que llamaba la atención, evidentemente, terminaba siendo la cabeza de otros seres humanos. Entonces, la gente que los terminaba viendo decía, este pata no viene a atacarme, viene a matarme. Entonces, antes que me mate, mejor que entre por las buenas. De esa manera, repito, sin violencia, terminaban tomando el control de los territorios. Otro dato más, otro dato más. Cuando hablamos de los Nazca, otro dato que termina siendo importante, termina siendo, ya de las cabezas trofeo, termina siendo la interpretación que dice lo siguiente. Los militares no mataban por matar. Los militares lo que hacían era entrar a un territorio, cortar la cabeza de sus enemigos, pero estas cabezas luego eran entregadas, ya eran entregadas a los sacerdotes. A los sacerdotes. ¿Y para qué los sacerdotes? Es que los sacerdotes hacían ofrendas, tributos a su Dios en base precisamente a estas cabezas. ¿Quién era el dios de los Nazca? El dios de los Nazca es este que está acá. ¿Ya? Este acá llamado con el nombre de Con. Este Con terminaba siendo ¿quién? Terminaba siendo un ser antropomorfo. Si te das cuenta, tiene piernitas, tiene cuerpo, tiene brazos, pero además de eso viene teniendo una porra en su mano, una cabeza de felino, que no sabemos si es una cabeza o una máscara, y en la otra mano viene teniendo una cabeza de alguien al que le ha decapitado. Y acá mira tú, en la parte de los genitales viene teniendo otra cabeza humana, ¿ya? Entonces, mira tú, recuerden esta frase, no es Dios o los dioses quienes crean a los hombres, son los hombres quienes crean a los dioses. Si Nazca es un pueblo guerrero, va a terminar creando un dios con características guerreras. Por eso esta imagen precisamente de fiereza militar de esta divinidad. Entonces, ¿qué hacían los Nazca? Le cortaban la cabeza a los contrincantes y estas terminaban siendo entregadas a los sacerdotes para entregarla en ofrendas o en sacrificio a Dios. Dios, como estaba contento porque sus militares estaban ganando guerras que hacía, el Dios los recompensaba con algo que ellos requerían mucho. Pregunta, ¿qué crees que requería la población nazca en un territorio desértico como Ica? ¿Qué es lo que más terminaban necesitando? Dime tú. Ahí está, la gente respondiendo, eso me gusta. Agua, agua, eso, agua, 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 agua es la respuesta. Entonces, estas ofrendas eran entregadas a Dios para que los recompensen con agua, que era un recurso poco abundante, pero muy requerido por parte de la población de este territorio. ¿Qué más? Vamos a regresar a la diapositiva anterior. Otra característica importante de los Nazca, y hablando del aspecto cultural, es el tema de la arquitectura. Y en el tema de la arquitectura hay que tomar en consideración lo siguiente, ¿ya? Dice, en la arquitectura ellos van a terminar construyendo grandes centros ceremoniales, es decir, centros urbanos que servían como templos. Además, su más importante centro ceremonial, algo así como su capital, terminó siendo Cahuachi. Cahuachi, al principio era una ciudad que servía como centro de gobierno y luego fue utilizado únicamente como templo. Como templo.
Cuando Nazca, al parecer, se fue desertizando, tuvieron que cambiar su zona de dominio de Cahuachi hacia un territorio llamado Estaquería, la Estaquería, que va a ser algo así como su segunda ciudad. Y luego aparece una tercera llamada La Tinguiña. La Tinguiña. Un dato muy especial con respecto a Nazca es esto. Lo que dice ahí, dice, Nazca desarrolla un urbanismo planificado. Profe, ¿y eso qué significa? De que Nazca no terminó construyendo a la champa, si lo quieres terminar poniendo con ese término. Nazca va a terminar estableciendo una arquitectura bien definida. Primero, vamos a terminar poniendo por acá un centro de gobierno. Termina siendo el espacio donde están sus gobernantes, ya un centro de gobierno. Acá al costado vamos a terminar teniendo, vamos a poner así, un templo, ya un templo, una suerte de iglesia. Acá al costado va a tener una fortaleza militar, ¿ya? Y al frente vas a terminar encontrando una zona de recaudación de impuestos, ¿ya? Termina siendo el espacio donde están los gobernantes. Pero al frente de esto vas a terminar teniendo, ¿qué cosa? Vas a terminar encontrando las viviendas de los nobles y al frente de esto vas a terminar teniendo las viviendas donde vive el pueblo. El campesino no vive acá, acá no vive el campesino, ni el pescador, ni el pastor, acá viven los artes, los artesanos que hacen objetos de lujo para el gobierno. Y todo esto va a ser amurallado para protegerlo de un posible ataque externo. Eso es una arquitectura planificada. ¿A qué me refiero? Antes de construir, ellos planifican cómo van a construir. Es decir, hacen como una maqueta para saber cuál va a ser el diseño que van a terminar realizando. Y esa arquitectura planificada es muy importante, ya muy importante en el caso de Nazca, porque va a terminar sirviendo como modelo por parte de otras poblaciones, como va a ser Huari, por ejemplo. Salgamos de Nazca, ya salgamos de esto. Otro dato más a tomar en cuenta es el caso de la cerámica. Es un dato importante. Moche y Nazca son los pueblos que mejor desarrollan cerámica en el Perú prehispánico. Moche, porque va a terminar siendo muy escultórica, su cerámica escultórica va a ser de altísima calidad. Ellos le dan prioridad a lo escultórico sobre lo pictórico, que son los dibujos y las imágenes. Pero Nazca es al contrario. Nazca viene teniendo una cerámica con doble pico y azapuente, base curva y cuerpo achatado o acalabazado. Pero en lo que ellos van a terminar destacando sobre todo es lo pictórico. Van a terminar utilizando una gran cantidad de imágenes, pero además de eso una gran cantidad de colores. Su cerámica es polícroma. Ellos utilizan hasta 16 tipos de tonos de colores a la vez. Hay dos colores que usan muy poco, el azul y el verde. ¿Por qué? Porque para ellos el azul y el verde es el color del mar y el mar es sagrado. Solamente van a usar esos colores cuando hacen referencia a dioses o cuando hacen referencia a elementos funerarios, o sea, a la otra vida. Lo otro es que van a terminar pintando por completo la superficie de su cerámica. Entonces, como no dejan ni un solo espacio sin pintar, a eso se le conoce con el nombre de horror al vacío. Ya, segundo caso, ya, segundo caso. Otro dato más a tomar en cuenta con Nazca, sin duda, terminan siendo las líneas de Nazca o geoglifos. ¿Dónde se van a terminar encontrando las líneas de Nazca? Profe, en Nazca. Sí, en Nazca, pero no solamente en Nazca. Las líneas de Nazca se van a terminar encontrando entre Nazca, Palpa, Ingenio y Socos. Son 4 territorios. Segunda característica, ¿ya? Las líneas de Nazca se van a encontrar en las pampas. ¿Qué cosa es una pampa? Es una amplia llanura, un territorio plano y extenso, pero que además de eso es un territorio muy seco, muy árido. En ese lugar casi nunca llueve, casi nunca ha llovido, ¿ya? Es un territorio muy seco. El tercer dato a tomar en consideración es que el suelo en la superficie viene conteniendo hierro, ¿ya? Hierro. Profesor, ¿y cuál es el problema? Precisamente es lo siguiente. Eh, ¿Alguna vez han comido manzana? ¿Ya? Dígame esta respuesta que termina siendo muy obvia, ¿no? ¿Alguna vez has comido manzana? Por supuesto, sí, perfecto. Tú le puedes dar ya un mordisco a la manzana y la terminas dejando ahí en tu mesita. ¿Y qué va a pasar con esa manzana? Se oxida, ¿ya? ¿Y sabes por qué se oxida? Porque agarra ese color medio rojizo, porque la manzana contiene mucho hierro, por eso es que se oxida. Es lo mismo que pasó acá. Como el suelo de la zona de la pampa tiene una gran cantidad de hierro, por el aire se termina oxidando. Por eso es que tiene ese color rojizo. Pero si tú sacas la tierra de la superficie, abajo la tierra es blanca. Por eso es que viene teniendo ese contraste, ¿ya? De rojo, como si fuera un gran, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se llama por donde tú terminas caminando? Como si fuera una gran alfombra.
Pero si tú sacas ese color rojizo, queda este color blanco y por eso se queda este contraste donde se pueden hacer imágenes. Otro dato más, ya otro dato más. Tomen en consideración que, qué cosa hay en estas, o sea, qué tipo de líneas es la que tiene Nazca. Bueno, las líneas que tiene Nazca son eso, líneas, ¿ya? La inmensa mayoría de las líneas de Nazca son líneas rectas, líneas rectas. Algunas de esas son figuras geométricas como triángulos o rombos, pero las más conocidas, las más destacadas, terminan siendo aquellas que tienen forma de animales o figuras zoomorfas, por eso termina diciendo ahí. ¿Quién descubre la línea de Nazca? Pregunta de examen de admisión. La descubrió Toribio Mejía Sexpe, quien terminó siendo en algún momento ayudante de Julio César Tello y luego destacó como arqueólogo particularmente. Toribio Mejía terminó acercándose a la población que terminaba viviendo en Nazca y le terminó haciendo una pregunta muy básica. Ya él le terminó preguntando a la gente qué cosas le han dicho sus ancestros, sus antepasados con respecto a las líneas de Nazca. Y lo que la gente le respondía es que en Nazca antes habían diferentes tribus, diferentes pueblos, y cada uno de ellos tenía diferentes tótems o animales sagrados a los cuales adoraban. Y esas terminan siendo las imágenes que ellos terminaron poniendo en estas líneas. Es decir, algún pueblo terminaba adorando al mono, otro a la araña, otro al perro, otro al colibrí, para ponerlo así. Y cuando era momento de terminar adorando a esos dioses, lo que ellos hacían era caminar como si fuera una procesión alrededor de las líneas. Por eso es que Toribio Mejía, en base a esa información, decía que las líneas de Nazca eran caminos ceremoniales. Eran lugares donde la gente terminaba haciendo procesiones para poder venerar a sus divinidades. Siguiente dato. En el caso de la línea de Nazca, también se termina hablando de otra cosa más. Otro investigador importantísimo, destacadísimo, y yo esperaba que me den ese nombre cuando hablabas de Nazca, era María Reich, está asociada a la línea de Nazca. La señora María Reich era alemana, profesora de escuela de matemática, terminó llegando a Perú y terminó educando a los hijos de una familia adinerada en el Cusco, luego se quedó sin chamba, terminó viniendo a Lima, trabajaba en un bar en el centro de Lima, pero no era un bar de mala muerte, ¿no? Sino terminaba siendo un bar donde estaban los intelectuales de la Universidad de San Marcos. Y ahí conoce un arqueólogo que se llama Paul Kosoco, que la lleva a la línea de Nazca como su secretaria, y luego ella se quedó a vivir literalmente en las pampas de Nazca, investigando las líneas. Y la señora María Reich termina planteando una teoría sobre qué cosas son estas líneas. Y ella plantea que son calendarios astronómicos. Te explico qué es eso de los calendarios astronómicos. María Reis decía que así como los sumerios en la antigua Mesopotamia terminaron haciendo los signos zodiacales de Leo, Tauro, Capricornio o demás, le decía, bueno, lo mismo hicieron los nazquenses. Estas imágenes de animales no son imágenes, son la representación de las constelaciones que están en el cielo. Entonces, ellos veían una constelación en un cuadrante en el cielo, lo relacionaban con una condición del tiempo, del clima, y luego lo terminaban proyectando en el suelo como la imagen de un animal. Si los sumerios hicieron toros y leones, acá no se puede hacer lo mismo porque no se conoce toro y león. Por eso se puso al perro, al mono o a la araña, por poner algún ejemplo. Así que para ella, estos terminaban siendo calendarios astronómicos ligados a la predicción del tiempo del clima. Otros investigadores han puesto otra cosa. John Reinhardt termina planteando de que las líneas rectas, terminaban siendo la muestra del lugar donde estaban las aguas subterráneas para poder obtener agua. Así que, por lo tanto, las líneas terminaban siendo un culto al agua, ¿ya? Un culto a la fertilidad al agua. Y así hay un montón de investigaciones sobre propuestas sobre el DNA, incluso las más jaladas de los pelos que dicen que esto es hecho por extraterrestres, para que los seres del cielo terminen regocijando con ese tipo de animales. Ya, eso es otra cosa, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué pasó al final con Nazca? Bueno, Nazca también terminó sufriendo un problema. El problema de Nazca va a terminar siendo que igual, finales de intermedio temprano, fenómeno de niños, sequías, producción agrícola entra en crisis y el pueblo de Nazca comienza a rechazar a su gobierno. En realidad, terminó pasando esto, ¿ya? Terminó pasando eso. Y ahorita te voy a explicar con mayor detalle. Dame un minutito, ya dame un minutito, para que te relajes tú también, despejes un poquito la mente y vamos a terminar llegando para explicar las dos últimas culturas que terminan siendo Wari y Chimú, ya Wari y Chimú. Así que tómense un descansito de un segundo para poder seguir trabajando.
Sigamos, miren, por favor. Ya, muchachos, sigamos entonces. Si estamos acá, regresemos nuevamente. Te decía, a final del interno temprano, como te mencionaba, va a haber un fuerte fenómeno del niño. Y ese fuerte fenómeno del niño va a terminar generando inundaciones en el norte, sequías en el sur, y todo el mundo se va a ver perjudicado en mayor o menor grado. Ahora, hay un pueblo que termina sacando oro del problema, y eso es lo que hay que terminar aprendiendo, ¿ya? Ante un problema no es una cuestión de echarse, es una cuestión de qué tipo de posibilidad me da el problema, ¿ya? Entonces, hay un pueblo llamado Huarpa en Ayacucho, cuyo suelo terminaba siendo complicado, era un territorio rocoso, ya mucho cerro, cultivar era difícil, por eso es que van a cultivar en las laderas de los cerros con el sistema de andenes. Pero en ese momento, ya el gobierno Huarpa logra convencer a la población, que la única manera de sobrevivir en este entorno era terminar expandiéndose, enfrentar a otros pueblos, tomar el control de otros territorios y de esa manera conseguir los recursos que ellos necesitan, porque en su región se van a morir de hambre. La población Huarpa se termina convirtiendo en los guerreros que le van a dar vida a Wari, al imperio Wari. Ahí precisamente entra eso, ¿no? Wari ya va a terminar siendo un estado imperial, ¿ya? Mira esta palabra, un estado imperial. ¿Qué cosa es un estado imperial? Un imperio termina siendo un pueblo que contiene 4 características básicas, para ser llamado así. Debe tener ejército, una gran expansión territorial, y Wari lo va a ir consiguiendo en el paso del tiempo, ¿ya? Wari, con base en Ayacucho, va a terminar expandiéndose por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca, y va a expandirse por el sur hasta la zona de Arequipa en la costa, Moquegua en la sierra y Cusco en la zona de la selva. Va a terminar siendo un imperio de características panandinas, con dominios en costa, sierra y selva alta. Tercero, para que ese imperio debe tener una ciudad capital, una ciudad de cabeza de donde gobierne a todas las provincias, y esa capital se va a terminar llamando con el nombre de Viñaque o Huari. Y por otro lado, además, ya tiene que tener ciudades administrativas que le permitan tener el control de las provincias que va conquistando. Y eso se le conoce con el nombre de las cabeceras de región, ¿ya? Esto de acá, ya centros provinciales administrativos. De esa manera, Huari va a tener un gran poder. Ya va a tener un gran poder ahora. Cuando hablamos de Wari, ¿qué hay que tomar en cuenta? Wari, se caracteriza por otros elementos. Wari no nació de la noche a la mañana. Ya te dije, Wari es Huarpa. Simplemente que Huarpa se expandió y se terminó transformando en el imperio Wari. Pero no fue tan simple. Cuando el estado Huarpa se militariza y se expande, al primer lugar donde llega es al territorio de Ica, a Nazca, ya a Nazca. Cuando llega a Nazca buscando tierra fértil, dice, ajá, Nazca, te pegué, así que dame tus tierras fértiles. Y los nazquenses le van a decir, oye, Ica, desierto, fenómeno del niño, más desierto todavía. Así que tierras fértiles es tampoco lo que yo tengo. Tú quieres tierras fértiles, yo también. ¿Qué podemos hacer? Vamos a fusionarnos. Así que Huarpa termina absorbiendo a Nazca y se expanden hacia el norte. Van a terminar tomando Lima, la cultura Ricoya en Ancas, Huizmanco en Cajamarca, Moche en la costa norte, todos los pueblos que se habían debilitado. Cuando van expandiéndose se dan cuenta de varias cosas. Fácil es pegarle a pueblos. Lo difícil es mantener el control de sus territorios. Entonces Wari dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué hicieron? Lo que te expliqué hace un rato. Van a terminar tomando el modelo de los nazquenses, ya, de la construcción de ciudades. Si Nazca con ciudades planificadas manejaba población y controlaba tributos, pues yo también puedo hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Wari? Wari agarró el modelo Nazca y lo terminó multiplicando. ¿Nazca tuvo cuántas ciudades? 3. Cahuachi, Estaquería, Latinguiña. ¿Cuántas tuvo Wari? 51. ¿Ya? 51 ciudades. Algunas construidas desde cero y algunas adaptadas de algunos templos que existían anteriormente. Con estas llamadas ciudades cabecera de región del modelo Nazca, es que van a terminar manteniendo el control de tantas provincias a la vez. Otra cosa más. Wari no solamente es un estado militar que se expande y le pega mucho, para ponerlo en simple, sino que Wari también lleva cosas que terminan siendo favorables. Todos los pueblos están en crisis agrícola. ¿Qué hace Wari? Wari lleva el modelo de andenes o del cultivo en las laderas del cerro a diferentes regiones, y así se amplía la zona de cultivo. Pero además de eso, Wari terminaba adorando a un dios.
Ese dios se le conoce con el nombre del dios de los báculos o de las varas, el mismo que aparecía en la estela de Raimondi, pero ahora con una característica nueva. Ese dios, ¿de dónde lo sacaron? Lo terminaron sacando de la cultura tiahuanaco, ¿ya? Huari absorbe, así como absorbe de Huarpa los andenes y de Nazca las ciudades, absorbe de Tiahuanaco, ¿ya? El culto al dios de las varas, ¿ya? El dios de las varas. ¿Qué va a pasar? Mira tú, ahí está la imagen del dios de las varas, ¿ya? Aquí está la imagen del dios de las varas. En esta imagen que vamos a encontrar, encontramos a un personaje con características militares. Tiene una espalda ancha, una cintura delgada, tiene una vestimenta militar, tiene 2 varas y lo importante está acá, en su cinturón. Tiene cabezas trofeo, no de humanos, ya no de humanos, tiene cabezas trofeo de cóndor, de serpientes y de felinos o de jaguar. Este es más bravo todavía, porque este no mata hombres, este mata dioses, ¿ya? La serpiente de la costa, el cóndor de la sierra y el jaguar de la selva. Recuerden lo que dije hace un rato, no son los dioses quienes crean a los hombres, son los hombres quienes crean a los dioses. Si Wari termina siendo un pueblo guerrero militar, entonces su dios tiene que ser un dios guerrero que mata a otros dioses. Eso es Wari, ya, eso es Wari. Wari no solamente tiene una capital y varias ciudades, sino que tiene una red de caminos que une la capital con las ciudades para poder cobrar tributos con facilidad y demás, ¿ya? Movilizar militares, evitar rebeliones, etc. Wari tiene un imperio sólido. Además de eso, parece que termina difundiendo el idioma quechua, ¿ya? Por parte de este pueblo. Pero, lamentablemente, así como una época de inicio, de formación, de la mezcla entre Huarpa, Nazca y Tiahuanaco que aportan al desarrollo de Wari, tiene su época de apogeo con la formación de su imperio gigante, con capitales, con ciudades, con caminos y demás. Wari también entra en una fase de decadencia. Y esa decadencia se va a terminar observando por nuevamente un problema. El mismo problema que los hizo crecer es el mismo problema que los va a terminar tumbando. Eso a qué refieres. Lo que los hizo crecer fue el fenómeno del niño de final del intermedio temprano, porque ellos aprovecharon el momento y se expandieron. Pero ahora viene un fenómeno del niño a finales del horizonte medio donde ellos se encuentran, ¿ya? ¿Qué pasó? El fenómeno del niño mostró los problemas que venía teniendo Wari. Wari no tenía un sistema de almacenes para poder mantener, ¿ya? O mantenerse con alimentos ante este fenómeno. La capital dependía mucho de los tributos de las diferentes provincias y eso pasó. Ante un fuerte fenómeno del niño hubo una menor cantidad de alimentos, no hubo grandes almacenamientos, se dependió mucho de las provincias y las provincias no querían pagar tributos porque se iban a morir de hambre. Wari los amenaza, pagas alimentos o te ataco. Y la gente va a decir, atácame, prefiero morir peleando que morir de hambre. Las ciudades se rebelan. No se rebelan 3 o 4, o 5 o 6 que Wari podía controlar, se rebelan 40 ciudades, ya se rebelan todas. Así que Wari entra en crisis y su poder terminó decayendo. Una Wari desesperada envía tropas a todos los lugares y termina siendo invadido por los yaros y por los chancas. Y se acabó el dominio Wari. Cuando cae Wari, lo que va a terminar pasando es que esas ciudades que estuvieron bajo su mando ahora se terminan proclamando independientes o autónomas y le va a dar vida a una nueva etapa llamada como el intermedio tardío, ¿ya? La época post-Chavín, post-Chavín, formándose una serie de estados regionales o segundo desarrollo regional, como se le va a conocer. En el segundo desarrollo regional, el intermedio tardío, destacan 2 culturas, las chichis, a mí me gusta llamarlo así, las chichis. Chi de Chimú y Chi de Chincha es lo que van a terminar destacando durante este periodo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hablamos de Chimú y Chincha, hay que recordar algunos datos. Primero, Chimú. Chimú es el que tenemos que trabajar. Chimú va a iniciar su desarrollo en la región de la Libertad. En la región de la Libertad. Chimú va a terminar destacando, ya va a estar destacando, porque nace en la Libertad en lo que hoy vendría a ser Trujillo, pero va a terminar formando esto, un gigantesco imperio. ¿Ya? Te dije hace un ratito con Wari. ¿Qué cosa necesita un pueblo para ser llamado imperio? Ejército, una gran expansión territorial. Porque Chimú tiene una gran expansión, por supuesto. Nace en la Libertad, pero se van a expandir por toda la costa norte, siendo el pueblo más importante del segundo desarrollo regional en la costa. Ellos van por el norte, ya por el norte hasta Tumbes, Figura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, y van a terminar llegando en Lima hasta el valle del río Chillón. O sea, van a terminar tomando la zona de Puente Piedra, Zapayal, Caraballo, pero también van a tomar Huacho, Guaral, Chancay, etc. Toda esa zona va a ser suya. Son un imperio, ejército, una gran expansión. Pero recuerden, es un imperio solo costeño.
Mientras que Huari era panandino en costa, sierra y selva, ellos van a ser solamente un imperio costeño. Tercero, para que un imperio tiene que haber una capital, y su ciudad capital se llama Chan Chan, ubicada en Trujillo, ya, ubicada en Trujillo. Ya veremos algunos datos de ellos. Pero además de eso debe tener ciudades administrativas, y Huari y Chimú sigue el modelo Huari. Como todos los pueblos de esa época, van a construir una gran cantidad de ciudades administrativas. Galindo, Farfán, Cabecevaca, El Brujo, que era de la cultura mochica y que lo van a utilizar como centro de gobierno, Cúcume de la cultura sicán y así por el estilo. Ahora, en ese territorio de la costa norte, ¿cuál será su principal actividad económica? Bueno, si para Moche la principal actividad económica era la agricultura, para Chimú también. Canal de regadío, acueductos van a ser usados. Van a terminar teniendo grandes reservorios de aguas a través del sistema de los huachaques, ¿ya? Eran excavaciones para poder obtener el agua del subsuelo filtrada y terminar teniendo reservorios para cuando haya sequías, ¿ya? Van a tener un inmenso litoral de Tumbes a Lima, así que van a desarrollar la pesca, van a desarrollar el comercio, etcétera, ¿ya? Muchas actividades realizarán. En este proceso de expansión territorial, recuerden que Chimú va a terminar enfrentando y sometiendo a diferentes pueblos, a los Tumbis en Tumbes, a los Tayanes en Piura, ya a los Sencán en Lambayeque, que eran muy buenos con la orfebrería, eran muy buenos trabajando con joyas, ellos van a ser los famosos Tumis, con la imagen de Nailam, que era su fundador legendario en la zona de Lima. Someten a muchos pueblos en este proceso de expansión y obtienen tierras, recursos y trabajadores o mano de obra muy calificada dentro de este proceso, ¿ya? Piero, son 1:50. ¿A la 1:50 tu salida o a las 2? Yo que sepas a las 2, ¿no? O me confundo. Si me confirmas, Miriam. A ver, vamos terminando entonces. Otra característica, Chan Chan. Chan Chan es la capital, ya, Chan Chan es la capital de los Chimú. Pero lo que hay que tomar en cuenta, ya, lo que hay que tomar en cuenta es que no fue una ciudad creada por parte de un gobernante, sino que los diferentes gobernantes de Chimú fueron creando palacios. Y este conjunto de palacios, como aquí está en este mapa, son los que le van a dar vida a la llamada ciudadela de Chan Chan. ¿Quién fue su primer gobernante? Hay una pregunta que viene así luego. Su primer gobernante se llama Takainamo. Takainamo es el fundador legendario de la cultura chimú. Y el gobernante con el que adquieren la máxima expansión territorial se le conoce con el nombre de Minchankama. Minchankama. Por otro lado, esta ciudad es la ciudad de barro más grande de la América prehispánica por el material que termina siendo el adobe, ¿ya? Y va a terminar destacando por la presencia de dos cosas, esculturas en madera. En la puerta de entrada de Chan Chan vas a terminar encontrando un par de estos personajes llamados como los guardianes, que es como figuras de madera que están protegiendo la entrada hacia la ciudad de Chan Chan. Y además de eso vas a encontrar murales, ya murales con imágenes que representan animales terrestres, como este que parece acá una ardilla. En la parte central de los murales vas a encontrar peces y en la parte alta vas a encontrar pelícanos, ¿ya? Y en el medio líneas rectas como si fueran las olas del mar. Se está representando fauna costeña, imágenes precisamente ligadas a la costa donde Chimú destaca. Su cerámica termina teniendo forma, es escultórica, como esta de este cazador de un zorrito o este de un pelícano. Es monocroma, ya utiliza un solo color que es el color negro, y tiene esta asa en forma de herradura que se llama asa estribo. Finalmente, ¿en qué destaca Chimú? En la orfebrería, pero la orfebrería la terminó teniendo de Sicán, ¿ya? Los orfebres Sicán de buena calidad fueron sometidos por Chimú y terminaron siendo obligados a trabajar en favor del imperio Chimú, y eso se va a observar, por ejemplo, en este tipo de objetos, sobre todo en esta que es hermosísima, que está en el Museo del Arco, que termina siendo del ajuar de los gobernantes. Una corona, orejeras, ¿ya? Un collar y una pechera hechas precisamente de oro y piedras preciosas. Finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los Chimú? ¿Ya? Chimú terminó siendo el pueblo más importante o el reino más importante de la costa, creciendo, repito, desde la costa norte en Tumbes hasta Lima, en la costa sur. Y su expansión seguramente iba a continuar. Lo que pasa es que, para su mala suerte, hubo otro pueblo que también se comenzó a expandir. Los incas, después de haber enfrentado ya y derrotado a los chancas que los amenazaban, los incas se fueron expandiendo de sur a norte desde la sierra. Y hubo un momento en que estos dos pueblos terminaron colisionando, terminaron chocando. En ese choque es que se termina generando un cambio. ¿Qué pasó? Bueno, lo que va a terminar pasando es que los incas eran gobernados por el inca Pachacútec, pero quien dirigía la fuerza militar era su hijo llamado Tupac Yupanqui. ¿Qué pasó en ese proceso?
En este proceso de choques y expansión, Tupac Yupanqui dijo, ¿cómo hago para derrotar a los chinos? Si le hago una gran guerra por toda la costa, me voy a demorar demasiado y va a ser muy costosa. Entonces veamos otra fórmula. ¿Cuál es la principal actividad económica de los chimú? La agricultura. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que cortarle el acceso al agua. Tupac Yupanqui se fue a la sierra y terminó tomando el control de Cajamarca, de Ancash, y lo que hizo fue muy simple. Terminó destruyendo los canales de regadío y los acueductos, ¿ya? Además de eso, terminó desviando la llegada de agua de la sierra a la costa. De esa manera, sin agua, la producción agrícola cayó, el pueblo terminó rechazando al gobernante Minchancama y los incas llegaron como salvadores. Los incas llegaron diciendo, bueno, nosotros venimos en nombre del dios Sol y de su hijo que es el Inca, y si ustedes nos terminan rindiendo tributos, nosotros vamos a terminar haciendo que el dios le devuelva el agua. La gente desesperada lo aceptó y los incas terminaron permitiendo que las aguas bajen a la costa nuevamente. Los incas llegaron como salvadores y Minchancama, el rey de los chimú, terminó siendo llevado al Cusco, no para matarlo, sino para casarlo, ya para entregarlo en matrimonio a la hermana de Tupac Yupanqui, por una cuestión bien simple. Profesor, ¿ese era un castigo o un regalo? Bueno, no sé, ya la cuestión estaba en que era parte de una negociación. La cuestión era que a partir del hecho de que él está casado con la hermana de Tupac Yupanqui o los incas y el rey de los chimú eran familia. Así que como eran familia, Minchancama, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío, tuyo no. ¿Ya? Con esto se aseguraron el dominio de los chimú. Minchancama fue obligado a terminar haciendo una reunión con todos los nobles y gobernantes del imperio chimú y frente a todos él terminó diciendo, ahora los que mandan son los incas, cumplan lo que ellos dicen. Pachacútec, el Inca, lo que hizo fue, señores, ustedes eran gobernantes, seguirán haciéndolo, yo no voy a chocar con eso, más bien ahora les voy a dar beneficios, y les terminó enviando alimentos, vestidos muy finos, mujeres y una gran fiesta, mostrando el gran poder de los incas y lo importante que era ya ser sus aliados, por todos los beneficios que podrían obtener. Y también, si es que no terminaba siendo mi aliado, mira que te puedo mantener a ti y a toda tu familia, puedo mantener un gran número de militares y los puedo matar también. Así que era una forma de dar a conocer el poder que terminaban teniendo. Eso es lo que teníamos que ver. Y a la siguiente clase, muchachos, tenemos que ver los incas. Y los incas es un tema gigante, así que por favor vengan repasando esto. Vamos a terminar claveteando algunas de las preguntas que terminamos teniendo para esta semana. ¿Ok? Si estás conmigo, vamos a terminar avanzando rapidito esto de acá. Pregunta número 1. La organización política de la cultura chavín se caracterizó ¿por qué? Por ser una teocracia, no se olviden, ya gobernaban los sacerdotes. Pregunta número 2. ¿Ya? Pregunta número 2 dice, de los siguientes enunciados señale cuáles son propios de la civilización chavín. ¿Empleó adobe en la costa y piedra en la sierra para su construcción? Sí. Construcción de plazas hundidas, también como donde se encuentra el obelisco Tello, la 1 y la 2, 3. ¿Sus edificios eran militares? No, porque ellos eran sacerdotes, así que no terminaban teniendo fuerza militar. Empleo de la columna y la bóveda en sus edificios, eso no es una característica de la arquitectura, ni siquiera prehispánica, ¿ya? No termina viniendo con los españoles. 1 y 2, entonces es la clave. Ya, pregunta número 3 dice, ¿la escultura lítica fue la principal arte trabajada por quién? Por Chavín. Ahí está el lanzón monolítico, la estela de Raimón, el Ulecoteo, las cabezas clavas. 4. ¿Es propio de la cerámica mochica? Dice, ¿estar adornada con una serie de dibujos en alto y bajo relieve? No, nada. Ser la más colorida del Perú antiguo, esa es Nazca. Ser predominantemente escultórica, sí, ya, los huacos retratos, los huacos eróticos, ya. Dice, y el horror al vacío, ese de los Nazca, la clave es la C. Pregunta 5. ¿La tumba del señor Cipán pertenece a qué cultura? Pregunta facilita, mira de San Marcos hace muchos años atrás. Eso pertenece a los mochicas. Dice, de los siguientes enunciados señale cuál de ellos no pertenece a la civilización mocha. Huaca de Sol y la Luna, si son de ellos. Cerámica escultórica, si es de ellos. Huacos retratos y eróticos. Construcción de pirámides truncas, también termina siendo propio de la zona de la costa en general. Y la práctica de sacrificios humanos en honor a Con. No. Con es de la cultura nazca, no es de los mochicas. Si dijera Ayapaec, ahí sí podría decirse que sí, pero Con es de los nazcas. Así que 6 dedos. 7. El logro alcanzado por los nazcas a nivel agrícola es el uso de del agua del subsuelo mediante las galerías filtrantes en forma de espiral. Así que la clave es la C de casa. Pregunta 8. Vamos avanzando rapidito. 8. La cerámica pictórica y polícroma, de forma variada, con dos picos divergentes y un azapuente, es la característica más notable en la concepción artística de la cultura. Mira, podría ser Paracas o podría ser Nazca, pero hay una diferencia. Paracas no hemos visto ahora.
Paracas tiene dos fases, cavernas y necrópolis. En la fase necrópolis solamente es monócroma, así que no destaca por la policromía. La policromía es una característica propia de los nazquenses. Así que la clave en la 8 termina siendo la clave A. Pregunta número 9 dice, los geoglifos de Nazca, es decir, la línea de Nazca ubicadas en Palpa, Ingenio, Nazca y Socos, fueron descubiertos por, ¿quién descubre la línea de Nazca? A ver, los que están respondiendo conmigo. ¿Quién responde las líneas o quién descubre la línea de Nazca? La línea de Nazca la descubre el señor Toribio Mejía Gespe. No se olviden, la clave es C de casa. Ya, C de casa. Pregunta 10. Wari fue una síntesis de las siguientes culturas. 2 veces pregunta examen de admisión. Wari termina desarrollándose en base a la fusión de elementos de 3 culturas. ¿Cuáles son esas 3 culturas? Huarpa es la base de los Wari, pero tiene la influencia de la construcción de ciudades de Nazca y el culto al dios de las varas de la cultura Tiahuanaco. Así que la respuesta es Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, clave de. Faltan 5. El Imperio Wari fue una sociedad pan-peruana, ya, o sea, panandina, costas y reselva, que se caracterizó por, lo más importante de Wari, ¿qué cosa era? Acá dice, el urbanismo, el desarrollo, construcción de ciudades. 11, clave B. 12. Los Wari construyeron varias ciudades en los Andes. A continuación señale cuál de las siguientes ciudades no pertenece a esta civilización. A ver, Huiracochapam, Viña, que es la capital, ya. Huiracochapampa es de la zona de La Libertad, de la Sierra de la Libertad. Piquillacta se encuentra en el Cusco. Y Cahuache, la que no corresponde. Esa le pertenece a la cultura Nazca. ¿Ya? Así que 12B. Se plantea que los chimú emplearían o emplearon a modo de moneda. A eso no te expliqué. Pero es probable, o sea, en todo el Perú prehispánico no se usó moneda. Siempre se usó trueque, intercambio de un producto por otro. Pero al parecer los únicos que podrían haber utilizado monedas son los chimú y esta se les conocía con el nombre de las hachitas de cobre. Pregunta 14 es la construcción arquitectónica del segundo regionalismo, es decir, del intermedio tardío en los Andes centrales, donde destaca la utilización de tapiales. Los tapiales terminan siendo grandes bloques de adobe para la construcción y eso lo termina siendo, no lo hemos visto, no está dentro de lo que se pedía, esa es la cultura chincha. Y en Chincha, la que destaca es su construcción llamado Tambo de Mora. Tambo de Mora, Cerro Colorado, van a ser parte de la construcción de los chinchas. Y dice, el fundador y último gobernante de Chimú respectivamente fue. Su fundador se llamó Tacainamo y el último gobernante sometido por los incas fue Minchan Kama. Así que esa es la última clave que tenemos. Bueno, muchachos, es lo que tenemos que hacer el día de hoy. La siguiente semana, repito, tenemos que hacer incas, así que vengan repasando. Ustedes tienen preguntas domiciliarias, ¿ah? Ya tienen preguntas domiciliarias. Estas preguntas domiciliarias las van a hacer ustedes y las vamos a responder como ahora al principio de la clase. Bueno, muchachos, hasta acá nos quedamos con el avance el día de hoy. Nos vemos la próxima.